La van a volver a poner. Sí, doctor, nos da un minutito, por favor. Creo que se desconectó el host. Ah, ok. La grabación. Este, Quizás se le cayó el internet, pero Garay ha quedado de host. No sé si él puede grabar. Garay. Probamos ahí. Yo porque estoy en la pantalla esta. Y yo creo que no lo puedo grabar yo. Sí, doctor, ahorita Víctor me acaba de avisar que está teniendo problemas con el internet. No sé si algún compañero podría ayudarnos ahí. Gracias. Vaya. Ok. Entonces, no usar 3 horas antes del nacimiento este tipo de analgesias. Eh, Causa de presión respiratoria neonatal. Lo que pasa es que tenemos que calcular también porque estos medicamentos pues llegan al bebé y si el medicamento se pone demasiado cerca del parto, le llega al bebé y el bebé puede nacer en una depresión respiratoria que puede ser una complicación para el recién nacido, va a tener un puntaje de Apgar bajo, pero ya sabemos que es por eso y por eso es que tenemos los antídotos, ya vamos a mencionar eso. Antagonistas de los narcóticos, que son este es el antagonista. Esto, digamos, ustedes ponen meperidina, digamos, o nalbufina, pues relaja a la paciente, todo lo que les mencioné, empieza a dilatar y en eso nace bebé. Vemos que ya van a nacer, vemos que ya tiene 9 o 10 centímetros de dilatación, le ponemos el antagonista para que el bebé no salga con depresión respiratoria. Este es el famoso Narcan, que es naloxona o naloxone. Este se pone 0.4 miligramos endovenoso a la mamá. Y en ese momento, pues el bebé le llega el medicamento y ya no nace con depresión respiratoria. Pero si no alcanzamos a ponerlo, viene y el parto empieza demasiado rápido y nace el bebé, pues se pone 0.1 miligramos por kilogramo de peso en la vena umbilical al recién nacido como antagonista. Este actúa súper rápido, en 30 a 90 segundos ya está haciendo su efecto antagonista de depresión. Para el dolor del parto, pues ya sabemos que las cosas que van a provocar dolor en un parto van a ser la contracción del útero, la dilatación del cérvix, todas estas provienen de fibras nerviosas de T10, T11, T12 y L1, y el dolor vaginal y el perineal es la otra causa de dolor que vienen de S3 y S4 del nervio pudendo, de las fibras sacras, si se dan cuenta. Entonces, todas esas fibras desde T10, como les mencionaba al principio, desde ahí va a empezar el dolor, porque esas son las que se estimulan. Ahí les ponen las fibras que vienen de T10 y están estimulando el útero, y abajo ven que les ponen las sacras que están estimulando la vagina. ¿Ok? Entonces ahí es donde interviene anestesia. Y pues viene anestesia y dice, vaya, voy a bloquear esas fibras. Existe la anestesia regional en el parto. Existen 3 tipos de anestesias. Está la epidural, la raquidia y la anestesia general, que no entraría en parto, pero se la voy a ir mencionando. Entonces, anestesia regional. Está la infiltración local, está el bloqueo paracervical, el bloqueo pudendo y el bloqueo epidural. ¿Cuál es la anestesia que se utiliza en un trabajo de parto? Es la anestesia epidural. La anestesia epidural es la que se parece a la raquidia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una anestesia epidural y una anestesia raquidia? Las dos se ponen en la región lumbar. Las dos le van a dormir la parte inferior del cuerpo de la paciente, pero hay una diferencia entre una epidural y una raquidia. Me parece que la raquidia solo se pone una vez. Sin embargo, la epidural eh, se utiliza un catéter para poder volver a aplicarlo. Ok, exactamente eso lo hace el anestesista o el anestesiólogo. Ajá.
Entonces, la epidural es que se utiliza en trabajo de parto por lo mismo que acaba de decir ella, que se pueden poner múltiples dosis con un catéter y pues porque no sé cuánto va a durar el parto. Y la raquidia es fija, la raquidia se pone una vez para la cesárea y ya sabemos que tiene una duración de 2 a 3 horas nada más, porque ya no puedo volver a colocarla. Entonces, empecemos. Bloqueo paracervical. El bloqueo paracervical se aplica, esto casi no se hace, pero está en la literatura, lo tenemos que mencionar. Y probablemente quizás no, incluso nunca lo vean, quizás se hacía más antes. Se aplica cuando la paciente tiene 4 o 6 centímetros de dilatación, se infiltran los paramétricos, que son los laterales del útero, se coloca lidocaína o bupivacaína, y hay que estar pendiente que puede producir bradicardia fetal. Creo que hay una imagen de eso, sí. Entonces ahí ven ustedes el cervix, ven ustedes la cabeza del bebé, ven que el médico está poniendo ahí con un prolongador de la jeringa, porque una jeringa normal no llega a toda la vagina, no llega al cervix, y se pone en las agujas del reloj a las 3 y a las 6, en las agujas del reloj en el cervix. Entonces esa anestesia pues nos sirve como parte de bloqueo para cervical, para poder disminuir un poco el dolor, porque acabamos de decir que parte del dolor proviene del cervix, de la dilatación del cervix. Bloqueo pudendo. Se aplica también en el segundo periodo del parto. Se puede también utilizar lidocaína o bupivacaína. Y esto más que todo es para la instrumentalización del parto. O sea, ya nació el bebé, para la revisión del canal del parto hago un bloqueo pudendo. ¿Cómo es el bloqueo pudendo? Pues ahí ven una imagen ustedes en donde está palpando con su dedo índice y dedo medio, está palpando la espina isquiática, que es una parte ósea que nos sirve como de punto de referencia para ubicar el nervio pudendo que va a estar a la par. Entonces ahí se hace la infiltración y también está bastante en desuso. De hecho, vean ustedes en la foto el tipo de jeringa que se está ocupando, que es de las jeringas de antes, que eran una parte metálica con vidrio, pero pues no está de más saber que es un bloqueo pudendo, y pues es para poder revisar bien el canal del parto. Ahora pues lo que hacen más que todo es analgesia o sedación para ese tipo de revisiones. Bueno, analgesia o anestesia inhalatoria en el parto, uso en el segundo periodo, se usan gases por mascarilla, no interfiere con las contracciones. Se puede utilizar óxido nitroso al 50%, alotano, enflurano, metoxifluorano. Ok, anestesia en una cesárea. Podemos utilizar una anestesia epidural, una anestesia raquidia o una anestesia general. Se van a dar cuenta que en gineco la que más nos gusta, la que más nos sirve es la raquidia. Casi en todo usamos. Ok, ya volvieron a grabar. En casi todo utilizamos raquidia. Raramente van a ver una general. Y la epidural solo la van a ver casi en trabajo de parto, si es que hay recursos también. Porque ustedes podrían decir, a esta paciente le duele mucho, ¿por qué no la han anestesiado? Probablemente porque el hospital de nuestro país no tenga el recurso para ponerle anestesia epidural a todas. No es que uno quiera ser malo y dejarlas aguantar dolor, pues ese es el problema. Entonces, esas tres son opciones para una cesárea, y una general solo la utilizamos en emergencias. ¿Cómo qué emergencias? Por ejemplo, un abrupto de placenta, o sea, un desprendimiento de placenta, pues no tenemos tiempo de estar posicionando a la paciente para ponerle una raquidia, entonces vamos directo a una general. Y así, emergencias. Ya, ahí vamos a ir viendo cada una. Bloqueo epidural. Pues como dijo ahí la compañera, dijo, es único y continuo. Entonces, es una sola punción, pero en el catéter van continuamente poniéndose el medicamento constantemente. No produce bloqueo motor. Nosotros sabemos que existe un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor. El bloqueo sensitivo es el que quita el dolor y el bloqueo motor es el que hace que muevan las piernas o no las muevan. Por eso mismo que utilizamos la epidural en un parto, porque yo quiero que la paciente pueda mover sus piernas. Por eso no le bloquea lo motor, solo le bloquea lo sensitivo. ¿Y por qué necesito que mueva las piernas? Porque ya quiero que se posicione para la posición de litotomía, para que se mueva, para atender el parto. En la raquidia hace un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor, porque yo no quiero que se mueva durante la cesárea.
Entonces el bloqueo se puede hacer a nivel de L2 a L5 o de L3 a L4. Y ahí dice bloquea sensibilidad. Entonces ahí pueden ver una imagen donde se está haciendo un bloqueo epidural. Lean ahí dice sección sagital, o sea lateral, mostrando cómo la punta de la aguja descansa en el espacio epidural. Ese que ustedes ven ahí es el espacio epidural. Si se fijan, ahí están las vértebras, están entrando en un espacio intervertebral. Eso lo hace el anestesista, el anestesiólogo. Eso no es parte de nosotros, de gineco, pero tenemos que saber de qué se trata. No lo hacemos nosotros, pero tenemos que saber. Descansa en el espacio epidural y el líquido fluye a chorro de la jeringa, apartando el contenido del espacio epidural y la dura madre de la punta de la aguja. Ok. Efectos secundarios. El más común de estas anestesias son hipotensión. Casi siempre el anestesiólogo tiene que estar preparado porque ya saben que estos bloqueos dan hipotensión, pues ellos ya tienen su protocolo, ellos ya saben que tienen que hidratar bien a la paciente, saben que tienen que ponerle circuito lateral para evitar más hipotensión o incluso tener medicamentos contra hipotensión si llega a ser demasiado severa. Y también otro efecto secundario puede ser la cefalea pospunción. La cefalea pospunción es un efecto en el que si la paciente después de una anestesia epidural o una anestesia raquídea no guarda reposo las 8 horas o a 12 horas recomendadas, se está sentando, después ahí en la recuperación se está moviendo, está hablando, a esa paciente le va a dar cefalea pospunción. Y también a las pacientes que entran deshidratadas. Contraindicaciones. ¿Por qué voy a tener una contraindicación de una anestesia regional? Porque hay una infección ahí en el área lumbar. O sea, yo no voy a provocar una meningitis viendo que tiene un absceso, por poner un ejemplo. Yo voy a funcionar en esa región, voy a complicar a la paciente. Que la paciente ya esté chocada, esté hipotensa, yo no la voy a hipotensar más, ya sabemos que es un efecto esperado. Coagulopatías, yo no le voy a hacer una punción raquídea o epidural. Si sé que tiene plaquetopenia, por ejemplo, severa, se le va a hacer un hematoma en el sitio de punción. Hemorragias severas, lo que les mencioné, una paciente con una abrupción placenta, yo no tengo tiempo de estarla poniendo ahí, que vaya señora, póngase así acostada, en posición fetal, le voy a poner la anestesia, eso toma su tiempo, es una emergencia, tenemos minutos para poder sacar al bebé en una abrupción de placenta. Defectos anatómicos, la paciente tiene un defecto marcado en la columna que podría ser qué sé yo, puede ser espina bífida, puede ser, se me ha ido el nombre, malformaciones de la columna, ¿verdad? Entonces, por anatomía, como el anestesista o el anestesiólogo sabe bien los espacios intervertebrales y todo eso, entonces sabe que no va a poder colocarla adecuadamente. Enfermedades neurológicas, pues una paciente, podría ser un ejemplo de una paciente psiquiátrica, una paciente que no colabora, una paciente que uno le dice, bueno, le va a poner una anestesia raquídea, no va a colaborar para nada, pues se le va a poner una anestesia general. Ok. Escoliosis, les iba a decir. Escoliosis puede ser una malformación anatómica de la columna. Anestesia raquídea. Se aplica lidocaína o bupivacaína con dextrosa. La inyección es en el espacio subaracnoideo, no es en el espacio epidural. Hay inhibición sensorial y motora, lo que les explicaba, y puede también producir hipotensión severa. Entonces, si se fijan ahí en la imagen, entra la aguja, sobrepasa el espacio epidural y llega hasta el espacio subaracnoideo. Si se fijan, la raquídea traspasa la dura madre. Después de la dura madre va al espacio subaracnoideo, acordándose un poco de macroanatomía ahí y de micro. Ahí es donde hace la infiltración. ¿Cómo saben eso? Pura práctica, ellos sabrán cómo llegar a cada espacio. Ellos tienen el tacto para saber en qué espacio están. Manejo preventivo. Infusión intravenosa, lo que les mencionaba, líquidos endovenosos para evitar la hipotensión. Rechazo uterino, es decir, rechazar el útero hacia la izquierda, en decúbito izquierdo, para que no esté haciendo presión en la aorta ni en la vena cava. El útero, cuando la paciente está acostada boca arriba, o sea, decúbito dorsal, está haciendo presión en sus grandes vasos y puede generar hipotensión. Entonces, lo hago para un lado el útero con alguna almohadilla, así medio del lado de la paciente, para evitar esa compresión de vasos sanguíneos. Oxígeno, pues le ayudo con oxígeno también. Y efedrina si la hipotensión es muy severa, que es el medicamento que les mencionaba en un principio para poder corregir la hipotensión. Y ahí están todas las fibras, todos los espacios que acabamos de mencionar, pues la misma imagen.
Anestesia general. ¿Cuándo lo ocupo? Cuando necesito una rápida inducción, una analgesia segura y lo que les mencioné desde el principio, indicada en hemorragias más que todo. O en una paciente que está convulsionando, imagínense también que tiene una eclampsia, que es una convulsión provocada por un trastorno hipertensivo del embarazo. Una general, pues no le van a poner una raquidia. Técnica, pues de la general. Siempre el tema de que tienen que tener ayuno, y hablamos un ayuno ideal de 8 horas por lo menos que tengan las pacientes, o utilización de un antiácido también idealmente. Perfusión con líquidos endovenosos, monitoreo de los signos vitales, de la saturación de oxígeno, peroxigenación por mascarilla, o sea, también tiene sus cosas, la anestesia general tiene sus riesgos también, o sea, es un poco complicada, no es que esa, por ser la más rápida, la voy a elegir, por eso no la ocupamos mucho, pero ya les voy a decir la razón principal por qué no ocupamos general. Esto es toda la preparación de la general: relajación muscular con succinilcolina, la intubación, inducción con tiopentaloketamina, analgesia con óxido nitroso o IO2, según lo que tengan en el hospital también depende de lo que use el anestesiólogo. Y posnacimiento del bebé se profundiza aún más para poder hacer todo el cierre de la cavidad abdominal. Lo que habíamos mencionado la vez pasada, lo que dijimos, de la neumonía aspirativa, la paciente vomita, se traga todo, se va para vías respiratorias todo el contenido alimentario y ahí, esa es una complicación. Ahí dice, complicaciones: aspiración, hipoxemia, hipercapnia, hipotensión también. Esto es lo importante. ¿Por qué no pongo generales? Porque hay una difusión simple de la droga a través de la placenta. De todo el montón de cosas que se les pone puede haber una difusión simple, porque pues las características que tiene, por su peso molecular, por su grado de liposolubilidad, por su grado de ionización, por la capacidad de fijarse a las moléculas sanguíneas. Entonces esto llega al feto y le provoca una depresión respiratoria. Yo cuando pongo una anestesia, o el médico cuando pone una anestesia una general en una cesárea, tiene de 2 a 5 minutos para poder extraer el bebé antes que nazca con una depresión neonatal. Tiene que ser muy rápido eso. Entonces, en general, esas son las principales. Pero en ginecología, ¿cuáles ocupamos? Depende. Pongan atención, esta es la última diapositiva. Depende del procedimiento de la anestesia. En un legrado instrumental, ya sabemos que un legrado pues lo utilizamos para abortos, lo utilizamos para biopsias, para hemorragias, etc. Utilizamos pseudoanalgesia. Pseudoanalgesia significa que está en sala de operaciones, que está sedada con una anestesia general pero superficial. Puede ser endovenosa y con gases. No está intubada en un legrado. ¿Por qué? Porque hacemos una sedación o pseudoanalgesia. Porque son procedimientos rápidos, de 15 a 30 minutos, o más rápidos a veces. AMEU, aspirado manual endouterino. Para el AMEU podemos utilizar analgesia paracervical, anestesia paracervical. Podemos utilizar una sedación también en pacientes que no colaboran mucho. Y hacemos que el aspirado, pues, a veces lo hacen en consultorios incluso o pasan a sala de operaciones, que es como una especie de legrado, pero con una jeringa gigante para aspirar. Entonces, para cervical o sedación. Histerectomía abdominal o vaginal, anestesia raquidia o anestesia general según la condición de cada paciente. Si tiene indicaciones para la regional, para la raquidia, pues se hace general. Marsupialización. La marsupialización ya saben que es un procedimiento que se hace cuando existe una bartolinitis, que es una inflamación de las glándulas de Bartolín. Pues aquí pueden hacer una cosa que se llama anestesia en silla de montar, que es como una anestesia raquidia, le dicen los anestesiólogos, pero suave, un poco más suave. Entonces, esa también. Cuando hacen un cono ya saben que es la extirpación de la punta del cérvix, de una especie de biopsia de la punta del cérvix, cuando la paciente tiene lesiones precancerosas. Pueden poner una anestesia paracervical o una sedación. Pseudoanalgesia, ¿verdad? Condilomatosis, pues anestesia local, en algunos casos, si las van a cauterizar o vaporizar con láser. O puede hacerse una anestesia raquidia si es un caso de condilomatosis severa, así de verrugas gigantes o múltiples. Cirugías estéticas femeninas, casi siempre optamos por raquidias también para trabajar con
comodidad y tranquilidad y tomarnos nuestro tiempo. Ya dijimos que con la raquídea tenemos de 2 a 3 horas para poder trabajar. Y pues otras puede ser, les pongo otras porque en ginecología todo esto es más extenso de lo que probablemente nosotros vemos en el hospital. A veces pues solo nos acostumbramos a ver partos, cesáreas, histerectomías y ahí. Pero sabemos que esto puede ser mucho más extenso. En gineco hay muchísimas cosas que la paciente necesite. Ya sabemos que también está la videolaparoscopía ginecológica, en donde pueden hacer una histerectomía, una extracción de un quiste, de ovario, etcétera, y utilizan anestesia general. Es así, la videolaparoscopía, igual que en cirugía, siempre va a ser anestesia general intubada, porque como se mete gas en la paciente, pues hay que anestesiarla por completo. Bueno, esas son las anestesias que se utilizan en gineco, para que vean un poco la diferencia. También me parece que les voy a dar la clase de las cirugías en ginecología, pero esta es la primera para entender un poco. No sé si hay dudas. Escucharon hasta el final, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, estas son mis 2 clases que vienen en el siguiente examen. Y pues bibliografía, la bibliografía es bastante de la clase, porque si se fijan, algunas diapositivas solo sale medio ahí y yo dije todo lo demás. Pero pues de base, en un libro difícilmente se encuentra así como esta clase, así como está esta. En teoría, pues tendremos que usar ginecología de Williams, pero aquí la clase creo que manda un poco más. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos entonces, pasen buen día, un gusto. Recording stopped. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.